no notan para sí mismos, ¿verdad? Esos cambios que ellos mismos han ido haciendo, o que la palabra ha ido haciendo en sus vidas. Y de ahí que vamos a encontrar a algunos hermanos que todavía dicen, no, pues es que yo todavía no, usted está más cerca de Dios. No es el conocimiento que nos acerca a Dios, ¿ok? Es esa relación continua. Y déjeme decirle que dentro de las iglesias muchas veces vamos a encontrar personas más entregadas, más devotas, más que leen más que el pastor, que investigan más que el pastor, y muchas veces hasta que saben más que el pastor. O sea, ¿las van a ver? Sí, las van a ver. Entonces, el conocimiento, el hecho de tener, ¿verdad?, una posición, ¿verdad?, eso no dice nada, porque vamos a... y yo creo que vamos a estar de acuerdo muchos, vamos a encontrarnos con pastores, y a lo mejor lo han visto también en mí, ¿verdad? Un pastor que falla más que el otro hermano, o sea, se van a notar más las fallas, ¿verdad? Pastores que tienen un carácter que todavía no han podido moldear, porque no es tanto el conocimiento, y van a ver dentro de la congregación de ese mismo pastor hermanos que son un modelo. ¿Estamos de acuerdo? Ya, eso es así, ¿verdad? Y bueno, y como congregación, como ovejas, ustedes van a decir, ¿verdad? O sea, cuando se pone a ver ese asunto, ¿verdad?, de esa manera, mira al pastor y mira a aquellos hermanos y ve que el pastor tiene un carácter todavía muy, ¿verdad?, que deja mucho que desear. Sin embargo, ve a otras familias, personas que tienen un carácter bien agradable, bien bonito, que a lo mejor no conozcan, no tienen tanto conocimiento como el pastor, pero que su vida es un ejemplo de amor, de el fruto del Espíritu que se ha ido desarrollando en él. Vamos. Entonces, de ahí que nosotros nos damos cuenta cuando realmente ha habido un cambio genuino en una persona, especialmente cuando conocimos a la persona como era antes de conocer al Señor, antes de venir a Jesucristo. Entonces empezamos a ver los cambios, que les digo, muchas veces ellos no se van a dar cuenta, pero uno sí lo va a notar. Eso es como cuando los niños van creciendo dentro de nuestra casa y nosotros los vemos todos los días, nos acostumbramos a verlo, que de tal manera que no vemos que están estirándose. Sin embargo, alguien que lo dejó de ver un tiempo, cuando los vuelven a ver, dicen, ¡ah!, ya crecieron, ¿verdad? Y eso sucede. Entonces hay cambios en nuestra vida. Entonces, de ahí que las bienaventuranzas son señales, son evidencias de un cristiano. Entonces, las bienaventuranzas, les dije la semana pasada, que son un examen a nuestro corazón, una condición a nuestra vida, lo cual podemos muchas veces pasar desapercibida. Usted sabe yo recuerdo en una ocasión, a esto se le llama ceguera de taller, algunos expertos le llaman así. Es cuando usted se ha acostumbrado tanto a un lugar. Yo me acuerdo que vivíamos en un condominio, y entonces uno estaba acostumbrado a llegar, dormir, y ir a trabajar y regresar y así. Pero en una ocasión yo salí por casi 3 meses, y cuando regresé me di cuenta que en realidad aquel lugar estaba bien deteriorado, sucio, la alfombra casi negra, las paredes muy manchadas, muy sucias, llenas de, o sea, mucha mugre. Y entonces dije, wow, aquí es donde yo vivo, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo nos damos cuenta? A veces podemos tener cosas mal acomodadas en algún lugar, pero nos hemos acostumbrado a eso, a verlo diario, que se nos hace normal. Sin embargo, alguien que viene luego lo ve, lo nota, ¿verdad? ¿Y por qué tienes esto así acá, verdad? Y entonces empezamos a tomar medidas. A eso se le llama ceguera de taller. Entonces, muchas veces nosotros nos vamos acostumbrando a un estilo de vida. Quizás porque vemos que uno se comporta de una manera, decimos, es el diácono, es el maestro de escuela dominical, ¿verdad? Y si él dijo una mentira, quiere decir que es válido. O sea, y vamos siguiendo ese patrón, no lo de la Biblia, sino estamos siguiendo el mal ejemplo. Y entonces muchas veces aquel hermano ya se acostumbró a la mentira, ya se acostumbró, de tal manera que es un patrón que ya tiene, no ha hecho los cambios todavía en su vida, ¿verdad? Y entonces a eso se le llama algo como eso.
hasta que alguien viene y se lo hace saber. Hermano, ¿no te has dado cuenta que cómo mientes? ¿Verdad? ¿No te has dado cuenta que ¿verdad? Estás fallando en esto? Hasta entonces, ¿verdad? Como que creí que nadie se daba cuenta, ¿verdad? Y entonces empieza a hacer los cambios. Pero muchas veces es porque nos hemos ido acostumbrando al pecado, a ¿verdad? Tenerlo con nosotros. Entonces, la pregunta sería, ¿a partir de cuándo una persona empieza a ver esos cambios? Bueno, desde el momento en que la persona entiende quién es Jesucristo, cuál es el propósito de Dios. Desde ese momento esta persona, desde que recibe a Jesucristo, desde que decide darle a Jesucristo su corazón, a partir de ese momento comienza, escuche bien, una regeneración interior, porque el pecado que hicimos nos debe de causar tristeza, pero ahora como ya se lo entregamos todo a Jesucristo, entonces ya no vivo la culpabilidad conmigo encima, sino que Jesucristo me hizo ya libre, perdonó mis pecados. Entonces a partir de entonces esta persona, por agradecimiento a Dios, empieza a vivir ahora una vida que agrada a Dios. Se empieza a retirar del pecado, empieza a lo mejor a cortar con ciertas amistades que no le convienen, ¿verdad? Porque de principio va a empezar a decirles en su emoción, ¿sabe qué? Yo conocí a Jesucristo, ahora voy a la iglesia, y entonces, ¿verdad? Comienza el ataque porque el enemigo quiere arrancar la semilla que fue sembrada en ese corazón, y muchas veces ha llegado a tener éxito. Ahora, Dios nos ayuda a través de su palabra a cambiar una serie de cosas de nuestro ser. ¿Por qué? Porque una vez que venimos y empezamos a escuchar la palabra de Dios, nuestro pensamiento empieza a cambiar. Empezamos a pensar diferente, empezamos a sentir diferente, nuestra actitud empieza a ser diferente, nuestro carácter empieza a ser moldeado de la manera como, ¿verdad? Le estamos dando lugar ahora al hombre espiritual, nuestra forma de hacer las cosas. A eso la Biblia le llama una conversión, un nuevo nacimiento, una regeneración. Aquel que acostumbraba mientras estaba trabajando a escuchar a los Tigres del Norte, Vicente Fernández, ¿verdad? Y pudiera mencionarle un montón de artistas, ahora solamente escucha música para alabar a Dios, y mientras él trabaja, alaba a Dios con esos cánticos, ¿verdad? Y no tiene pena, porque de la misma manera como antes, ¿verdad? No le importaba si le rompía los tímpanos ahí con un, ¿verdad? De Antonio Aguilar o de quien fuera. Ahora, ¿verdad? Va a ser moderado porque tampoco quiere importunar a los demás. ¿Entiende? Entonces, así es que si se dejan y está solo, pues yo creo que le va a subir a todo, ¿verdad? Así como las hermanas cuando andan limpiando la casa ponen, ¿verdad? Ahí canciones de esa, ahí para ir al ritmo. Así es que si quieren lento y tienen mucho tiempo, van a poner de adoración, ¿verdad? Entonces, pero como siempre andamos rápido, ¿verdad? Para despertar. Entonces, esto que hemos estado viendo acerca de las bienaventuranzas son condiciones de vida que debemos nosotros practicar. ¿Cada cuándo? Cada día, mis hermanos. Cada día debemos practicar esto. Entonces, el Evangelio es un estilo que nos es enseñado por medio de ¿qué? Por medio de la palabra de Dios. Aquí es donde tenemos todo el consejo, cómo nosotros debemos tener ese comportamiento. Entonces, pero no para vivirlo, ¿verdad? Como nosotros lo percibamos o como nosotros lo creemos, porque hay muchos que viven el cristianismo a su manera. Ah, no, eso dice el pastor, pero yo me siento bien haciéndolo así, ¿verdad? Entonces ellos tienen sus propias formas de percibir las cosas y se rigen conforme a ello, pero nosotros debemos regirnos de acuerdo a cómo la palabra de Dios nos enseña. Entonces todos somos diferentes, ¿verdad? Y es por esa razón que a unos, escuche bien, a uno nos tomará más tiempo aprender a ser como estas características nos enseña a tener, a ser mansos, a ser pobres de espíritu. Entonces, hay quienes piensan diferentes que otros, quien tiene mejor ideas que otros, pero debemos estar en el mismo canal en armonía, ¿verdad? Que sí. No todos tenemos el mismo nivel de madurez. Es por esa razón que cuando los niños salen, ¿verdad? Hay dos clases. ¿Por qué? Porque no todos tienen el mismo nivel, no todos pueden aprender
a un mismo nivel. Y bueno, si tuviéramos maestros, ¿verdad? Pudiéramos, y niños en cantidad también pudiéramos a lo mejor, ¿verdad? Hasta ponerlos, ok, por grados, así como lo hacen algunas iglesias. Ellos los tienen por grados, así como los tienen en las escuelas, ¿verdad? Pero bueno, hay suficientes servidores, maestros. Entonces, ¿por qué? Porque han entendido que todos tienen diferente madurez, ¿verdad? Entonces, dicen que había alguien, ¿verdad?, que andaba buscando trabajo y llegó con la orquesta. Entonces le dijeron, ¿qué instrumento tocas? Dijo, no, pues yo no sé tocar. Dijo, pero yo quiero trabajar. Y dijo, ¿y qué te gustaría hacer? Dijo, cuando menos el que tiene la varita. Dijo, y se ve que está fácil. Entonces, hemos estudiado 8 características, ¿verdad? Eso lo digo porque muchas veces nosotros queremos, ¿verdad?, dirigir a otros y no sabemos ni qué onda. Entonces, estas 8 características nos enseñan, ¿verdad?, que no es producida, escuche bien, ni son afectadas por circunstancias. Son características que podemos nosotros aprender. Se puede considerar como pasos de madurez, pero de madurez bíblica, espiritual, porque vamos a encontrarnos con personas que tienen, no porque mi esposa tenga la cabeza ya canosa, ¿verdad?, pero nos vamos a encontrar con personas que han pasado años, han crecido dentro de la iglesia y tienen muchos años, y usted pues se va a encontrar con alguien que apenas tiene 5 años, pero que ha permitido que todas estas características sean parte de su vida, de tal manera que aquel que creció y se hizo viejo ahí en la iglesia nunca cambió. Muchas de estas características no lo acompañan, ¿verdad? Entonces la madurez tiene que ver con el aprendizaje de esto y la práctica, por supuesto. Entonces, hay personas hoy día lejos de Dios, ¿verdad? Y por supuesto, lejos de la iglesia también, porque un día sufrió alguna pérdida. Nos vamos a encontrar con personas que sirvieron en las iglesias y que un día se enojaron con Dios y pueden decir, no culpo a nadie. Porque nos hemos encontrado con personas que dicen, no, yo no culpo a Dios, yo no culpo, yo soy consciente de la situación. Pero ¿sabe? Con el hecho de alejarse del grupo, de alejarse de la iglesia, de alejarse de todo eso, su actitud está demostrando algo. Entonces, que no ha madurado lo suficiente. Ahora, aflicción vamos a tener siempre. Todo el tiempo vamos a encontrar la escritura una y otra vez, y en algunas ocasiones dice, es necesario. Entonces, hay quienes han sufrido pérdidas, se han enojado, demuestran su enojo, su falta de madurez, y esto, ¿verdad?, es porque ha sido afectado por causa de las circunstancias. Lo que Dios pone, lo que bien aprendemos de la palabra de Dios y lo usamos y lo ponemos en nuestro corazón, no debe ser afectado por ninguna circunstancia. Cuando hablamos acerca de los dones espirituales, si se acuerdan, estábamos hablando de todo ello. Hablábamos de la paz, hablábamos del amor, hablábamos de la paciencia, de ese fruto del Espíritu que se desarrolla en nosotros y que no es afectado por ninguna circunstancia de la vida, por lo que nos rodea. O sea, si perdemos la casa, si perdemos el trabajo, si perdimos dinero, si alguien nos estafó, lo que sea, el gozo debe permanecer en nosotros, porque nuestro gozo está en Dios, por lo que Él es y por lo que Él nos ha dado a nosotros. Amén. Entonces hay algo, ¿verdad?, que no se nos puede quitar, y ese algo es, escuche bien, Dios. Se nos puede quitar todo, ¿verdad? Se nos puede quitar la ciudadanía, se nos puede quitar la residencia, se nos puede quitar, que no la tenemos todavía, nos pueden quitar la casa, nos pueden quitar los hijos, nos pueden quitar todo. Lo único que no pueden quitarnos a nosotros es a Dios de nosotros. Amén. ¿Amén? ¿Por qué? Porque desnudo vinimos a este mundo y desnudo. Entonces dijo Job, ¿verdad? Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Entonces estamos expuestos a perder. Y verdad que no queremos perder. ¿Quién se mete a hacer negocios y quiere perder? No.
¿verdad? Desde el momento en el que se hace un presupuesto para un trabajo, estamos viendo, ¿verdad? Que cuando menos algunos dicen, por lo menos que salga el día, ¿verdad? Porque a veces hay competencia. Pero cuando usted se mete ya sea por ganancia, o hasta por deporte, ¿verdad? Nadie se mete a jugar fútbol y quiere perder, ¿verdad? Porque siempre que nos enfrentamos a las mujeres, que los hombres queremos ganar, pero pues las mujeres se refuerzan de tal manera que, ¿verdad? Entonces le dicen al esposo, no, yo no lo he escuchado, pero me imagino, ¿eh? Que le dicen, vale más que te vengas con nosotros o que nos ayudes, porque si no, no te voy a dar ni cena, ni comida, ni bebida. Entonces, de modos, bajo esas amenazas, ¿verdad? Pues que... Pero estamos dispuestos a perder, ¿verdad? A perder, pero lo que importa es cuál va a ser mi actitud ante esa situación. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo voy a reaccionar? ¿Cómo voy a actuar? ¿Ha perdido trabajo y cómo se ha comportado? Mire, cuando Dios permite que una puerta se cierre, nosotros como hijos de Dios, como creyentes en Jesucristo, ¿verdad? Y creyendo en la palabra que dice, no te afanes por el día de mañana. Ahora, no se quede sentado, ¿verdad? Busque, siga buscando, porque cuando Dios permite que una puerta se cierra, es porque va a ayudarle a abrir una más grande. Ahora, si no se abriera más grande, y a lo mejor se abriera igual o más pequeña que la que había, ¿quién es el proveedor? Él es el dador de la vida, Él es el que provee. Muchas veces nosotros, como hijos de Dios, vamos a darnos cuenta, vamos a ser testigos de maravillas que Dios hace en nuestra vida, en nuestra economía, en nuestro diario vivir, en una sanidad donde los doctores no pueden, y estamos expuestos a ver ese tipo de milagros. Y nos hemos acostumbrado muchas veces a los milagros de tal manera que a veces ya hasta, ¿verdad? Ni le damos gracias a Dios, o a veces estamos dudando. Pero ¿cómo reaccionamos cuando tenemos pérdidas? Porque de eso depende, o sea, no tiene que ser afectada nuestra actitud por las circunstancias. Si hay pérdidas o no, si se nos cerró la puerta, si que nos quedamos ¿verdad? Sin casa, se nos rompió el carro. Y hablando de eso, hace días decía yo, este carro anda fallando en esto, a este le falta llantas, a este también anda fallando el alternador, ¿y ahora qué hago? Entonces, ¿verdad? Dijo, híjole, bueno, pues algo va a suceder. El caso es que al siguiente día los 3 carros estaban trabajando. ¿Verdad? Entonces Dios siempre está al cuidado. El asunto es que muchas veces nos frustramos, ¿verdad? Me viene esto, y encima de esto viene otra cosa, y ahora acá, de tal manera que a veces nos damos muy pronto. Entonces esas circunstancias, escuche bien, las que vienen a nuestra vida, ponga atención, porque siempre van a estar viniendo a nuestra vida. Pero ¿sabe qué significan esas? Son el examen a nuestra vida. Ayer le anunciaba a mis hermanos que vienen al discipulado que vamos a tener examen la próxima semana. Entonces, cuando se nos anuncia un examen hay presión, ¿verdad? Entonces dijeron que me iban a traer otro caldito por ahí para que les ayude a cruzarlas. Entonces, las circunstancias que Dios permite que vengan a nuestra vida son las pruebas, Él es el examen que Dios nos hace para ver si pasamos la prueba, y verá que hemos muchas veces reprobado una y otra vez, y por eso nos pasa como en la escuela. No levanten la mano, pero ya iba a preguntar, ¿verdad? Levanten la mano los que repitieron el año en la escuela. Aquí no, aquí aunque no pasen, los pasan. Aunque ¿verdad? No la hagan, de todos modos pasan. En México no. En México, si usted no pasaba, no lo pasaban al otro grado, ¿verdad? Y algunos nos salían bigotes ahí en la primaria. Entonces, no pasaba y no pasaba. ¿Me entiende? Entonces, ahora, ¿qué pasaba? Cuando usted se quedaba ahí, usted se quedaba en primero, no pasó el examen, se quedaba en primero, y otra vez, ¿verdad? Y las veces que fueran, hasta que pasaba. Entonces, ¿cómo? Dios nos trata así. Hay
hay situaciones por las que siempre vamos a estar luchando. Por ejemplo, ¿cuál es la debilidad suya? ¿Qué es su debilidad? No sé, ¿qué es lo que lo hace a usted inmediatamente salirse de control? Algo que usted no puede controlar. La mentira, que alguien lo insulte, y usted inmediatamente, ¿verdad?, se arremanga o sea, todos tenemos una debilidad, algo en lo que siempre va. ¿Cuál es la mía? Bueno, yo necesitaría preguntarle a mi esposa cuál es la mía, porque según yo tengo muchas, pero todos tenemos una debilidad, algo que nos hace perder el estribo, el control. ¿Qué será? Piense un poquito en ello, porque si esa es su debilidad, iba a decir, ese es su talón de Aquiles, perdón. Entonces, si esa es su debilidad, mi hermano, esté seguro que ahí es donde siempre le van a pisar el callo, siempre, siempre, porque es su debilidad. Pero cuando usted aprende a tener control ante eso, ante esa debilidad, entonces usted se va a relajar, va a tener control sobre eso. Ahora, ¿va a volver a suceder? Sí, pero como usted ya tiene control sobre eso, no le va a afectar. ¿Me entendió? No quiere decir que no le va a seguir sucediendo, porque el enemigo sabe cuál es nuestra debilidad y quiere ponernos abajo, quiere desconectarnos de Dios, y parece que no, pero la debilidad de una persona es la que, ¿verdad?, que alguien se le atraviese en la carretera, pues a alguien se le va a atravesar todos los días para que usted explote, porque el enemigo lo sabe y usted también lo sabe. Pero cuando usted, mire, a mí me pasaba, iba cantando a veces y de repente alguien, y entonces como que de repente se me venía toda la gloria que se desaparecía inmediatamente, ¿verdad? Entonces decía, no, este no me va a robar el gozo. Y yo seguía cantando otra vez. Ahora, ¿me costó trabajo? Sí, sí. O sea, pero hay todavía cosas en las que no tenemos control. Somos afectados por las circunstancias. Es la actitud lo que cuenta. Entonces, quiere decir que cuando usted tiene control sobre esa debilidad, entonces usted ya lo superó. Usted ya pasó el examen. Ese día. Esperemos al siguiente día. Porque a lo mejor el día anterior sí pasó la prueba, pero el siguiente día no. Por eso, el cristianismo, el evangelio, es un estilo de vida que se debe practicar todos los días. Todos los días. Y a veces usted se va, ¿cómo se dice?, a sorprender. El hermano se enojó, no, lo hubieras visto, puso, ¿verdad?, o sea, su expresión y todo. El hermano, perdón, y entonces no nos los imaginamos porque nunca los hemos visto. No estoy diciendo que no estoy diciendo, yo no lo he visto. Pero no nos imaginamos, pero el hermano sí, ese día el hermano no pasó el examen. Todos los demás días sí, pero ese día no. Y así nos pasa a nosotros. Por eso fallamos y le fallamos a Dios diariamente, en diferentes formas. ¿Por qué? Porque no pasamos el examen. Vamos a empezar. Ya casi debemos terminar. Entonces, las circunstancias, ¿verdad? Entonces, esto es un cambio, ¿verdad?, de cerebro. Es una limpieza que Dios nos hace a través de su palabra.
Y lo dice Juan 15:4, donde dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y la palabra viene a limpiar nuestra vida. Eso nos va a alejar de las cosas. Escuche bien, cuando Dios viene y hace cambios en nuestra mente, y lo va a escuchar en algunas ocasiones cuando alguien le dice: ya te lavaron el cerebro, ¿verdad? Y usted con mucha convicción dice, pues sí, y me la lavaron porque estaba bien sucio, ¿verdad? Necesitaba ser, y sigo yendo para que ¿verdad? Se me siga lavando y limpiando el cerebro. Entonces eso trae cambios y nos va a empezar a alejar de las cosas, escuche bien, aún de las cosas que amamos en esta tierra. Cuando empezamos a conocer a Dios, qué bonito es cuando una persona que antes amaba más estar en las cantinas o en el casino o en otros lados de parranda con sus amigos, cuando conoce la palabra de Dios, cuando empieza a acercarse a la iglesia y ahora, ¿verdad?, lo ven pasar con su Biblia o hacia este lugar. Y entonces, ¿por qué? Porque Dios hizo cambios en su mente, en su cerebro. Entonces, y empieza a alejar aquellas cosas que antes amaba en esta tierra. Entonces, claro, ¿verdad? Si no, ¿de qué manera vamos a amar a Dios por sobre todas las cosas? Si estamos amando más lo que Él nos da. Muchas veces se buscan las cosas de este mundo. Dios dice que usted no puede amar a alguien antes que a Él. Así es que es por esa razón que el primero y más grande mandamiento dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Por qué? Porque Dios lo es todo. Entonces, un contraste entre una fe superficial de los fariseos y la fe real que Cristo enseña. Eso es lo que Jesucristo estaba demostrando a través de estas enseñanzas, de estas características de la bienaventuranza. Que lo que los fariseos, los saduceos, las sectas, los escribas y todos los grupos que habían en ese entonces solamente se cuidaban del exterior, era una fe superficial. Sin embargo, la fe que Jesucristo estaba enseñando, ¿verdad?, era una fe real. Jesucristo demuestra su verdad espiritual contra la religión, o sea que Él no mira la apariencia de las personas, Él mira el corazón. De qué manera nosotros hacemos las cosas, y que no sea por presunción o por presumir, ¿verdad? Y no, los fariseos lo hacían así. Dice que amaban el orar en las esquinas, en público, cuando ofrendaban, cuando daban, dice que hacían sonar trompetas, los echaban de tal manera que se escuchara, la gente volteara a verlos, o sea, todo ese tipo de cosas. Ayunaban y dice que se demacraban la cara, yo creo que hasta se la maquillaban de amarillo pálido, ¿verdad?, para que vieran que estaban ayunando. No sé de qué manera, pero el Señor recomienda que, dice, no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda, y dice, cuando ayunes no seas como ellos, dice, ve, lávate la cara, o sea, preséntate, ¿verdad? Porque todo lo que haces, dice, para el Señor en lo oculto, dice, Él te va a recompensar en pública. Entonces, no por presunción, sino debes hacerlo con un verdadero amor, porque debe nacernos del corazón. Todo lo que hacemos para Dios, para el prójimo, honrando a Dios, sirviendo a Dios. Entonces, estas 8 características que vamos a ponerlas, escuche bien, como un espejo enfrente de nosotros. Y pensemos, ¿verdad? Pensemos, así como lo dijimos, bienaventurados los pobres en espíritu. Yo sé que no voy a alcanzar a acabar esta noche, apenas estamos empezando. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dijimos que los pobres en espíritu, mis hermanos, ser pobre en espíritu tiene que ver con la humildad. Amén. Hablamos acerca de aquellos hombres que subieron, ¿verdad?, a orar al templo. Y dice que uno decía: yo te doy gracias porque no soy como este pecador, este publicano, ¿verdad? Yo sí diezmo, yo sí esto, el otro. Y empezó a justificarse, a poner su vida. Y el otro dice que humildemente allá parado, dice, ni siquiera se atrevía a levantar sus ojos al cielo y decía: Señor, sé propicio a mí. Entonces vimos ese ejemplo. Entonces hace días recibí un mensaje por WhatsApp de un jugador
de Senegal que juega en el Liverpool, los que saben, ¿verdad?, de esos equipos grandes y que pagan grandes cantidades de millones o de euros, ¿verdad?, a sus jugadores. Un jugador llamado Sadio Mané, no sé si sea de conocimiento suyo, pero este hombre decía: ¿de qué me sirven a mí 5 Ferraris en un garage? ¿De qué me sirven 20 relojes con piedras de diamantes? ¿De qué me sirven si no estoy ayudando al mundo en nada? Y entonces empezaron a decir un poco de lo que este hombre ha hecho. Por supuesto, dice, no tengo avionetas, no, porque yo veo todas esas cosas como un lujo y algo que yo no necesito. Dice, a mí me interesa ayudar a mi gente, a mi pueblo, sacarlos de la pobreza. Y saben que hay familias en el pueblo de este joven que dice que reciben 70 euros al mes. Familias, no mencionan cuántas, pero dice que no sé si hizo o van a hacer un estadio, pero también para beneficiar, ¿verdad?, a su pueblo. Dice, yo crecí en mucha pobreza. Dijo, jugaba fútbol descalzo. Entonces, yo fui pobre siempre. Dijo, hasta que empezó a sobresalir y ahora es una de las estrellas allá en Europa. Pero veía una humildad tan profunda en este hombre. Y escuche bien, porque este hombre no mencionaba que era cristiano. ¿Vean? Que tenía algún conocimiento, pero más bien le apasionaba ayudar a su gente, a la pobreza de su pueblo. Y dice, lo que quiero es que la economía, ¿verdad?, estoy impulsando de tal manera que jóvenes no pasen las tristezas ni las carencias que yo viví, porque sé lo que se siente. Entonces había gran humildad, y yo digo, si alguien que no es cristiano puede hacer eso, pues cuánto más nosotros, conociendo al dador de la vida y dueño absoluto de todo, ¿verdad?, que muchas veces no queremos despojarnos de algo para ayudar a otros. Entonces, pero sabe, muchas veces somos movidos, nuestros sentimientos son movidos, pero ¿sabe qué es lo que más quiere Dios? Mover voluntad. Porque entendemos, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué siente usted cuando en la televisión de repente aparece ahí un comercial, ¿verdad?, y pasan niños con ciertas discapacidades y usan a estos niños, ¿verdad?, para pedir ayuda, para ayudarles? Entonces, ¿qué siente usted? Pues es conmovido, ¿verdad?, sus sentimientos, pero la voluntad, ¿qué sería? Ayudar. Ahora, no tenemos para ayudar a todos los, ¿verdad?, pero entonces por eso nosotros estamos, ¿verdad?, como iglesia, tener esa disposición para con los que tenemos aquí a nuestro alrededor. Decía un pastor, dice que muchas veces cuando hay misioneros en otros lados y que están ellos comenzando obras, muchas veces cuando es a través de organizaciones, en realidad dice, si tú mandas $100, al final a ellos le van a ir llegando como unos 20, porque pues hay muchos, ¿verdad?, intermediarios y que papeleos y todo aquí y allá, y muchas veces dice, es mejor conectarte directamente con aquellos lugares y enviarles la ayuda directa. Bueno, tiene razón en alguna forma, ¿verdad? Entonces, Jesús lo que estaba diciendo con las bienaventuranzas, estas son las características, de los que han tenido una verdadera conversión, una conversión genuina, cuyo arrepentimiento ha sido real. Y lo ilustró, ¿verdad?, con ese fariseo y ese publicano. Entonces, la pregunta es, aquí había un hombre que era altivo, soberbio, orgulloso, pero el otro era humilde. La pregunta para nosotros sería, ¿qué tan humildes somos? ¿En qué parámetro estamos? Porque Jesucristo está diciendo, bienaventurados, ¿verdad? Está calificando, está caracterizando a los pobres en espíritu. Y los pobres en espíritu son los humildes. ¿Qué tan humildes somos? Contéstese usted.
Porque si usted se contesta que no, entonces no pasó el examen. Pero ayer sí fui humilde. Pues ayer no pasó. Y hoy no. Pues hoy no pasó el examen. ¿Me entiende? Entonces, estas bienaventuranzas son un espejo. Es una medida, es ahí donde nos medimos si pasamos o no pasamos. Yo paso en todas porque estoy chaparrito. Bienaventurados los que lloran. Dice, porque ellos recibirán consolación. ¿Cuándo fue la última vez que lloramos realmente? O sea, llegamos al punto de llorar con lágrimas, de sentir el dolor. A lo mejor no lloramos, pero realmente sentimos el dolor, esa lamentación por causa de nuestro pecado. Porque cuando vimos este tema, dijimos que se llora, ¿verdad? El que escurran lágrimas, eso solamente es escurrir lágrimas. Hay personas que no están pasando por luto, que les pagan dinero para que vayan y lloren en un lugar donde se está velando a alguien. Y en realidad ellos pueden no estar sintiendo, pero están llorando porque me están acompañando. ¿Sabía de eso? En el tiempo del Señor Jesucristo habían, y en estos tiempos creo que también, por ahí hace algunos años atrás, escuché en algunos lugares ya estaban usando eso. Pero se puede llorar sin sentir luto. Pero el llanto debe ser por causa de luto, de lamento, aflicción, tristeza. Pero ¿cuántas veces hemos llorado realmente porque le hemos fallado a Dios? Porque dijimos que se lloraban por pérdidas personales. En el tiempo de la recesión usted veía mucha gente llorando, desesperada. ¿Sí? Muchos se quitaron la vida porque perdieron el trabajo de toda su vida. Algunos tenían su casa pagada y se les ocurrió venderla y comprarse otras propiedades más grandes que al final no pudieron pagarlas. Terminaron sin nada. Mucha gente se quitó la vida, se suicidaron por ello. Otros lloraban. Gente llora porque pierde el trabajo, especialmente cuando ya tenía 30 años ahí, envejeció ahí, y ahora va a ser difícil que le den trabajo en otro lado y empezar desde abajo. ¿Se llora? Por supuesto que sí. Hay pérdidas, hay tristeza. Entonces, pero no es a eso a lo que se refiere, ¿verdad? Los que lloran, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Dijimos también que algo que nos duele, que nos causa dolor, es todas las situaciones que muchas veces pasan en el mundo. Cuando vemos las noticias, quemazones, gente que muere, en todas esas quemaciones especialmente que han habido últimamente, las catástrofes, ¿cuánta gente no muere en ellos? Cuando vemos y vemos, pues sabemos de ancianos, de niños, y tanta gente inocente. Yo no sé si han visto algo que estuvo mucho en las noticias, fue esta familia que fue masacrada aquí ¿dónde fue? En Chihuahua. Estos mormones, familia completa. Entonces, da dolor eso, da tristeza. Pero muchas veces ya estamos tan acostumbrados a las noticias, a las muertes diarias, que ya no nos conmueve eso. Porque nos hemos desensibilizado. Hemos perdido la sensibilidad. Ya estamos acostumbrados a las noticias, que lo vemos como algo normal que sucede todos los días. Entonces ya no lloramos ni siquiera por el pecado de la nación. Estaba viendo a un pastor de Mexicali, fue mi pastor. Recientemente hicieron una fiesta en el desierto, y para el 2020 van a tener otra fiesta, ahí donde tuvieron a Pavarotti, que tuvieron mucha gente. Están tratando de hacer algo así, pero ahora del pueblo cristiano. Dice, aquí es donde vamos a venir a celebrar a Dios. Dice, pero no solamente a celebrarlo, sino a pedirle perdón como ciudad, a pedirle perdón por cada una de las familias de Mexicali. ¿Me entienden? Entonces hay iglesias, hay grupos que están orando. Entonces cuando oramos por el pecado, y no solamente el pecado de los demás, sino por el pecado nuestro, a eso se refiere la Escritura. Dijimos que, ¿verdad? Es
Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Entonces, cuando nosotros lloramos de esa manera, pidiéndole a Dios que nos perdone, porque nuestros pecados realmente nos duelen. ¿Cuándo fue la última vez que usted lloró por eso? Y la Biblia promete que será consolado. Vamos a parar aquí en esta noche. Hay mucho que recorrer y ya son las 7:30, 8:30. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, hermanos. Sigamos viendo esto, léalos, repáselos y recordemos siempre esto. Nuestra vida, mis hermanos, tiene cada día somos probados. Las bienaventuranzas son solamente una prueba, un examen, ¿verdad? Para nosotros, si pasamos o no pasamos. Pero eso nos va a ayudar a nosotros a tener un crecimiento espiritual. Amén. Si no es tan humilde, a ir trabajando en ello. Si no yo ha llorado por su pecado, que podamos llorar por nuestro pecado, pedirle perdón a Dios con ese lamento, ¿verdad? Que como ¿alguien sabe cómo le decían a Jeremías? A Jeremías le decían el llorón. ¿Y sabe por qué lloraba Jeremías? Por el pecado, por los pecados del pueblo, por los pecados del mismo. Isaías también en una ocasión dijo: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre de labios inmundos y habitando en un pueblo inmundo, han visto mis ojos la gloria de Dios. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos la honra, te damos la gloria, Señor. En esta noche, Señor, queremos suplicarte, Padre, el perdón de nuestros pecados. Hemos fallado, Señor, una y otra vez. Te hemos quedado mal, Señor. Nos hemos hallado faltos, que no hemos pasado el examen, no hemos pasado la prueba. Perdónanos, pero perdónanos, Señor. En esta noche, Señor amado, quizás no avanzamos mucho, pero permite, Padre, que podamos digerirlo, de tal manera que podamos estar tan conscientes a cada momento, que en nuestras debilidades, Señor, tú nos fortalezcas. Bendice a este pueblo, Señor, y ayúdanos a que cada día podamos ser mejores, que podamos intensificar, Señor, esa luz, la luz de tu evangelio, que nosotros podamos alumbrar al mundo, que nuestras lámparas estén bien encendidas, que no solamente, Señor, alumbremos, sino que alumbremos fuerte. ¿Y cómo lo hacemos? Con nuestra forma de vivir, con nuestro estilo de vida, con el control, con estas cosas, Señor, características que estamos viendo, Señor, con esa humildad. Ayúdanos, Señor, a poder perdonar. Ayúdanos, Padre Santo, a tener esa humildad, esa pobreza de espíritu. Yo te lo suplico, bendito Padre, en el nombre de Jesús. A ti sea la honra y a ti sea la gloria, Señor, para siempre. Muchas gracias. Amén. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. Vamos a orar en esta noche y voy a pedirle a mi hermano diácono que por favor nos dirija en este tiempo.